La mañana del 3 de abril de 1789 llegó a Veracruz con un calor sofocante que hacía hervir el aire sobre los adoquines del mercado principal. Doña Catalina Medina de Vega se acomodó la mantilla negra mientras contemplaba la fila de esclavos encadenados frente al estrado improvisado de madera. Hacía 3 meses que había enterrado a su esposo, don Fernando, y la hacienda de Caña necesitaba manos. Los acreedores no esperarían un mes más, y sus 2 hijos eran demasiado pequeños para entender que la fortuna familiar estaba en juego. El subastador cantaba los precios, y los compradores revisaban dientes, músculos, cicatrices, como si se tratara de ganado. Catalina había empeñado sus mejores joyas días atrás, y en el bolsillo de su falda negra llevaba apenas 17 centavos de plata, lo que le había quedado tras saldar las deudas más urgentes, una suma insuficiente para adquirir siquiera un esclavo enfermo o inservible. Al final de la fila, casi a la sombra de un carruaje abandonado, Catalina observó a un joven que no había visto antes. No podría tener más de 25 años, pero su cara llevaba las marcas de quien ha visto cosas imposibles de imaginar. Era moreno, lleno de cicatrices de látigo, con el pelo rapado y los ojos fijos en el suelo con una resignación y algo más que no pudo reconocer de inmediato. Lo que más llamó su atención fue que llevaba grilletes más pesados que los demás, y 2 guardias armados lo vigilaban específicamente a él. ¿Y ese?, preguntó Catalina al subastador, un tipo obeso llamado Marroquín, que apestaba a aguardiente y sudor rancio. Marroquín escupió en la tierra y negó con la cabeza. «Ese no sirve ni para rastrojo, doña. Es complicado. Ha intentado escapar 3 veces. El último dueño casi lo mata a golpes y no aprendió. Lo vendo solo para sacármelo de encima antes de que me cause más problemas. ¿Cuánto quieres por él?» 20 centavos. Pero para una dama respetable como usted, 17 está bien. Solo quiero que alguien se lo lleve hoy. Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. 17 centavos. El destino parecía burlarse de él. Con las manos temblando, sacó las monedas de su bolsillo. El subastador las contó rápidamente, escupió en la mano para sellar la venta como era costumbre, y gritó a los guardias que liberaran al esclavo de la cadena común, aunque conservara sus grilletes individuales. Cuando el chico finalmente levantó la vista, el mundo se detuvo para Catalina. Esos ojos. Conocía esos ojos. Imposible, pero los reconocí. Un marrón tan oscuro que parecía negro en algunas luces, con pequeñas manchas doradas alrededor de las pupilas. Por un segundo, sus ojos se encontraron y vio algo que le heló la sangre. Reconocimiento. El esclavo también la había reconocido. El regreso a la hacienda San Jerónimo tomó 4 horas bajo el sol abrasador. Catalina iba en su pequeño carruaje destartalado, tirado por una mula vieja, y el esclavo iba a pie, atado a la parte trasera del carruaje. No dijo una palabra en todo el camino, pero podía sentir su mirada en su nuca, intentando ver a través de ella. La hacienda había conocido mejores tiempos. Lo que una vez fue una próspera finca, ahora mostraba los signos de negligencia de don Fernando en sus últimos años. El capataz, un mulato llamado Macario, acogió al nuevo esclavo con curiosidad y desprecio a la vez. «Este es todo el flacucho que pudo costear doña Catalina. Dios nos ampare. ¿Cómo se llama?» Por primera vez, el esclavo habló. Su voz era profunda, ronca por falta de uso, pero había una dicción cuidada que no coincidía con su estado. «Soy Tomás». Macario le dio una bofetada.
Aquí no abres el hocico hasta que te pregunten perro, y dirás mi amo, o señor a don Macario. ¿Entendiste? Tomás no respondió, pero no apartó la mirada del suelo. Catalina se metió en la conversación, su voz firme. Llévalo a los barracones y aliméntalo. Mañana se inicia con la molienda, y Macario, sin golpes, este hombre costó todo lo que tenía. Aquella noche, Catalina no pudo conciliar el sueño. Se sentó frente a la ventana de su habitación, observando los barracones de esclavos al otro lado del patio. Una única antorcha iluminaba la puerta, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Quería pensar que su mente la engañaba, que el cansancio y la desesperación la hacían imaginar cosas, pero no podía borrar esos ojos de su mente ni la certeza que había sentido al mirarlos. Se puso en pie y fue hasta el pequeño escritorio donde guardaba sus pertenencias. Del último cajón, envuelto en un paño de seda desvanecido, sacó un medallón de plata que no había abierto en años. Sus manos temblaban al abrirlo. En su interior había un retrato en miniatura, pintado hace 16 años por un artista ambulante que pasó por Veracruz. La cara que la observaba desde el medallón era joven, vital, esperanzada, con esos mismos ojos marrones moteados de oro. El retrato era de su primer amor, Rafael Montes, el hijo de un negociante portugués que había llegado a México buscando fortuna. Se habían encontrado cuando ella tenía 17 años, antes de que su padre la forzara a casarse con el acaudalado don Fernando Medina de Vega, 30 años mayor que ella. Rafael era pobre, sin nombre, sin título. Su padre lo había rechazado. La última vez que lo vio fue la noche antes de su matrimonio forzado con Fernando. Se reunieron en secreto en los jardines de la iglesia de San Juan, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de su desesperación. Le había prometido que se haría rico, digno de ella, y que regresaría por ella. Se había abrazado a él y había llorado, sabiendo que era una promesa imposible. 2 semanas después de casada, le llegó una carta. Rafael se había ido en un barco mercante al sur, a probar suerte en Guatemala. Nunca más supo de él. Con el tiempo se convenció de que había perecido en alguna de las calamidades que acechaban a los viajeros de aquellos tiempos. Enfermedad, piratas, naufragio o simplemente miseria. Pero ahora, a la luz de las velas, Catalina no podía negar lo que había visto en ese retrato. Tomás tenía los mismos ojos, la misma mandíbula, el mismo porte, aunque encorvado por el dolor. Era mayor, destrozado, irreconocible, pero ella sabía en su corazón que era él. Rafael Montes, su primer amor, ahora esclavo. Las preguntas giraban en su mente, sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué nunca la buscó? La había reconocido en el mercado. Y la pregunta que más la asustaba, ¿qué haría ahora con esa verdad? A la mañana siguiente, Catalina llegó al patio antes de que nadie despertara. Lo halló a Macario distribuyendo el trabajo a los esclavos, que, en fila silenciosa y cabizbaja, esperaban sus órdenes. Tomás iba último, con los mismos grilletes de hierro en los tobillos. Macario, quiero a este hombre en la casa principal hoy. Hay que arreglar cosas en la biblioteca y necesito a alguien que sepa leer para ordenar los papeles de mi difunto marido. El capataz la miró, sorprendido. Un esclavo en la casa principal, doña, no está bien. Además, ¿cómo sabe que sabe leer? Una corazonada, y es mi hogar, Macario. Haz lo que te digo. 1 hora más tarde, Tomás se encontraba en la biblioteca, una habitación polvorienta repleta de libros que Fernando había acumulado, pero jamás había leído.
Catalina cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, observando cada rasgo de su rostro bajo la luz de la ventana. «Mírame», ordenó en voz baja pero firme. Él asintió lentamente levantando la cabeza. De cerca, podía notar las cicatrices en su rostro, el temblor en sus manos, el peso de años de dolor en cada línea temprana. Pero eran los mismos ojos. Y ahora que lo observaba, podía reconocer también la forma de sus labios, la pequeña mancha de nacimiento cerca de su oreja izquierda. «Rafael», susurró. El esclavo cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla. Cuando volvió a abrirlos ya no había disimulo en su mirada. «Catalina». Ella retrocedió como si la hubieran abofeteado, su mano subiendo a su boca. Era cierto, todo era cierto. El aire de la habitación pareció espesarse, volviéndose irrespirable. ¿Cómo fue? Fue todo lo que pudo decir. Rafael se dejó caer en una silla sin permiso, algo por lo que cualquier otro amo lo habría golpeado, pero Catalina no hizo nada. Su voz se quebró al hablar. El barco en el que viajaba naufragó frente a las costas de Guatemala. Sobreviví 2 días en el mar aferrado a un trozo de madera. Unos pescadores me rescataron, pero eran tratantes de esclavos. Me vendieron a una hacienda de añil. Traté de huir, de decir que era un hombre libre, pero no tenía documentos, no tenía pruebas. Cada vez que escapaba me atrapaban y me castigaban. Los amos se iban pasando mi tierra, 10 años en Guatemala, 3 en Honduras, 2 en una mina de plata en Taxco. Su voz se rompió. Nunca dejé de pensar en ti. Cada noche, cada golpe, cada vez que creía que no podía soportar un día más, veía tu cara. Me mantuvo con vida cuando debería haber muerto hace años. Y ahora, una risa amarga se le escapó de la garganta. Ahora te encuentro así. Tú me compraste, Catalina. Me compraste por 17 centavos. Las lágrimas corrían por la cara de Catalina. Ahora no. Dios mío, Rafael, no sabía. Si hubieras sabido que estabas vivo, ¿qué habrías hecho? Su voz fue dura por primera vez. ¿Habrías abandonado a tu adinerado esposo? ¿Habrías dejado tu puesto, tu seguridad? No, Catalina. Hiciste lo que tenías que hacer, como yo hice lo que tuve que hacer para sobrevivir. Fernando murió hace 3 meses, dijo de repente. Por una enfermedad del hígado. Dejó deudas. La hacienda se cae a pedazos y tengo 2 hijos que mantener. Ya no soy la misma niña que conociste. ¿Y tú? Se interrumpió, incapaz de seguir. Soy un esclavo, terminó amargamente. Un hombre sin derechos, sin libertad, sin nombre. Me vendieron y compraron tantas veces que ya no recuerdo. Me destrozaron, Catalina. Me rompieron de maneras que no sabía que existían. El silencio que se extendió a continuación estaba cargado de 16 años de dolor, sueños destrozados y destinos despiadados. Catalina quería tocarlo, consolarlo, pero la distancia entre ellos no era solo física. Era un abismo forjado en décadas de sufrimiento y un mundo que ahora los enfrentaba como enemigos en un sistema despiadado. «Debo reflexionar», finalmente expresó Catalina, secándose las lágrimas. «Esto es demasiado, pero por el momento trabajarás aquí, en la casa. Te trataré lo mejor que pueda sin llamar la atención. Déjame que piense en una manera de solucionarlo». Rafael asintió en silencio y Catalina salió de la biblioteca con el peso del mundo sobre sus hombros. No sabía si podía expiar esta broma del destino, pero tenía que intentarlo. Los días siguientes fueron una tortura. Rafael trabajaba en silencio,
ordenando papeles, arreglando estantes, cualquier cosa que Catalina le pidiera. Ella lo miraba desde la distancia. Sus manos, una vez delicadas, ahora ásperas y desgastadas por años de trabajo esclavo. Cada cicatriz en su cuerpo era un testimonio de todas las veces que había sido castigado, golpeado, torturado. Por las noches, Catalina revisaba los códigos legales de Fernando, en busca de una forma de liberarlo. Las leyes de esclavitud en España eran brutales. Un esclavo podía comprar su libertad, pero ¿de dónde iba a sacar Rafael el dinero? Un dueño podía darle la libertad, pero eso despertaría sospechas. Una viuda que acaba de comprar un esclavo joven y fuerte y le da la libertad nada más comprarlo, cuando todo el mundo sabe que necesita mano de obra para salvar la hacienda. Macario empezó a interrogar. Ese esclavo nuevo, doña Catalina, ¿por qué se queda tanto en la casa? Los demás esclavos están susurrando. Dicen que lo tratan mejor porque sabe leer. Macario, estoy catalogando los papeles de mi difunto esposo. ¿Te molesta cómo manejo mi propia casa? El capataz hizo una reverencia superficial, pero sus ojos eran sospechosos. No, doña, solo me importa su reputación. Una viuda joven, un esclavo en su casa, la gente habla. Esa advertencia fue como una puñalada. Catalina sabía que estaba en lo cierto. En la sociedad colonial las apariencias lo eran todo, y el menor chisme podría destruir lo poco que le quedaba. También debía considerar a sus hijos, Francisco, de 6, y María, de 4. No iba a dejar que arruinara su futuro con un escándalo. Una semana después de haber comprado a Rafael, Catalina fue visitada por don Augusto Beltrán, un vecino y viejo amigo de Fernando. Se trataba de un hombre de unos 50 años, viudo reciente como ella, astuto en los negocios, pero recto. Doña Catalina, dijo mientras bebían café en la sala principal, no pretendo ser entrometido, pero he oído rumores preocupantes sobre el estado financiero de San Jerónimo. Si necesita ayuda, tal vez podamos hacer un trato. ¿Qué clase de arreglo, don Augusto? Bueno, mi hacienda necesita crecer y San Jerónimo tiene las mejores tierras de la región. Se la podría comprar en un precio razonable, lo suficiente para que usted y sus hijos vivan bien en la ciudad. Oh, hizo una pausa. Podríamos hacer otros arreglos. Usted es una mujer hermosa e inteligente. Soy un hombre solo. El matrimonio lo resolverá todo. Catalina se estremeció, pero mantuvo la calma. Es muy amable, don Augusto, pero debo pensarlo. Acabo de perder a mi marido. Sí, claro. Pero no tardó. Los acreedores están llamándole a la puerta y hay otros interesados en esta propiedad. Algunos no serían tan considerados como yo. Cuando don Augusto partió, Catalina sintió que el tiempo se escapaba más rápido de lo esperado. Las paredes se acercaban y Rafael estaba atrapado. Aquella noche, una vez que los niños se habían dormido, Catalina acudió a los barracones. Nunca lo había hecho antes, y su presencia provocó un alboroto inmediato entre los esclavos que se pusieron en pie, alarmados. Rafael estaba en una esquina, envuelto en una manta rota con los grilletes todavía en los tobillos. «Dejadnos solos», ordenó Catalina. Los demás esclavos se retiraron rápidamente, sin duda asustados por lo que esta visita nocturna pudiera presagiar. Una vez que estuvieron solos, Catalina se sentó en el suelo frente a Rafael, sin importarle manchar su vestido negro. A la luz de la vela, sus caras eran máscaras de tragedia griega. «He estado pensando», empezó Catalina, «en nosotros, en lo que éramos, en lo que podríamos haber sido, y he llegado a una conclusión». Rafael la miró con cansancio. «¿Cuál?»
que el destino nos gastó la broma más cruel. Te encontré, Rafael, después de todos estos años. Te encontré, pero te encontré cuando ya no podemos estar juntos, no de verdad. Si te dejo ir, sospecharán. Si sigues siendo mi esclavo, vamos a vivir este infierno todos los días. Y si nos ven, nos matarán a los dos. ¿Y qué sugieres entonces? Su voz sonó vacía. Necesito más tiempo. Es hora de idear la forma de liberarte sin levantar sospechas. Hora de consolidar la hacienda, garantizar el futuro de mis hijos. Después, tal vez... Ni siquiera terminó la frase porque sonaba demasiado a una mentira piadosa. Rafael se inclinó y por primera vez desde que lo adquiriera, su voz resonó con fervor. ¿Sabes lo que es vivir sin esperanza, Catalina? Lo que es despertarse todos los días sabiendo que tu vida no te pertenece, que eres menos que un animal, que cualquiera puede pegarte, torturarte, matarte impunemente. Durante 16 años lo único que me mantuvo con vida fue la esperanza de que algún día te encontraría. Y ahora que te encontré, estás tan cautiva como yo, encadenada, solo que tú tienes cadenas invisibles. Sus palabras abofetearon a Catalina. Tenía razón. Ella también era rehén de las expectativas sociales, de género, de maternidad. La libertad que él tanto deseaba era algo que ella nunca había conocido. Entonces, sácame de aquí, dijo finalmente. A los dos. Rafael estiró su mano, y Catalina la tomó. En ese roce sintieron la electricidad de su amor juvenil ahora enturbiado por la amargura de los años perdidos y la imposibilidad de su situación. Se quedaron así un rato sin decir nada más, porque las palabras no eran suficientes para describir su tragedia compartida. Las semanas que siguieron fueron un vals peligroso entre la ilusión y la realidad. Por el día, Rafael seguía a las órdenes de Catalina, fingiendo amo y esclavo. Pero por las noches, cuando la hacienda dormía, se reunían en la biblioteca para conversar, conspirar, soñar con lo imposible. No se tocaban más allá de roces accidentales de manos, sabiendo que ir más lejos lo complicaría todo. Rafael le narraba sus años de esclavitud con detalles desgarradores. Las plantaciones donde morían esclavos en cuestión de meses, los castigos públicos para doblegar el espíritu, las humillaciones cotidianas que lo habían reducido a menos que un ser humano ante la sociedad. Le contó también sobre los pequeños actos de resistencia, canciones susurradas por la noche, historias compartidas para mantener viva la humanidad, los lazos forjados con otros esclavos que compartían su sufrimiento. Catalina, a su vez, le reveló su matrimonio con Fernando. No había sido cruel, pero tampoco afectuoso. La trataba como a una propiedad, como a una madre de sus hijos, no como a una esposa. Durante 16 años había dormido en su cama, parido a sus hijos, dirigido su hogar, pero nunca había sido feliz. Se había acostumbrado a ser feliz con poco. Sus hijos, los libros, los atardeceres desde la terraza, pero siempre quedaba un vacío que el tiempo no había logrado llenar. «¿Sabes?», dijo Rafael una noche, «a veces pienso que habría sido mejor morir en ese naufragio. Al menos habría muerto yo mismo, libre». «No digas eso». Catalina tomó su mano. «Si hubieras muerto, nunca nos habríamos vuelto a ver. Tal vez esto sea por lo que sobreviviste. Tal vez el destino nos esté dando una segunda oportunidad». ¿Una segunda oportunidad para qué? ¿Para sufrir juntos en vez de separados? No sabía qué decir. Las cosas empeoraron cuando don Augusto regresó y esta vez fue más insistente.
He esperado, doña Catalina, pero necesito una respuesta. Los acreedores de su difunto esposo me han llamado. Si no paga, le van a embargar la casa. Déjeme ayudarla. Cásese conmigo. Las paredes parecían cerrarse sobre Catalina. Casarse con don Augusto le traería estabilidad económica, pero perdería el control absoluto de la hacienda y, por lo tanto, a Rafael. Un nuevo esposo querría reorganizar todo. Seguramente vendería a los esclavos que ya no necesitase o que le resultasen problemáticos. Rafael sería uno de los primeros en marcharse. Don Augusto, agradezco su propuesta, pero debo rechazarla. ¿Encontraré otra manera de pagar las deudas? El rostro del hombre se tensó. Espero que no se arrepienta de esto, doña. La caridad es buena, pero entre amigos hay un límite. Al marcharse, Catalina supo que se había ganado un enemigo. Don Augusto era poderoso. Si se propusiera hacerle la vida imposible, podría conseguirlo. Aquella tarde, mientras Rafael cortaba las malezas del jardín, el hijo mayor de Catalina, Francisco, se acercó a él. El niño tenía 6 años y la inocencia de su edad. ¿Cómo te llamas?, preguntó sin el desprecio con que otros de su clase trataban a los esclavos. Tomás, joven amo. No me gusta ese nombre. Se ve triste. Deberías llamarte algo más alegre. Rafael sonrió a pesar de sí mismo. Los esclavos no escogemos nombre, joven amo. Francisco arrugó el ceño, confundido. ¿Por qué no? Todo el mundo debería tener derecho a llamarse como quiera. Desde su habitación, Catalina lo observaba con el corazón oprimido. Su hijo, con la inocencia propia de un niño, había expresado una verdad que los adultos olvidaban: la libertad de ser uno mismo. Se preguntó qué diría Francisco si se enterara de que ese esclavo había amado a su madre antes de que él naciera, que en otro mundo pudo haber sido su padre. La noche siguiente, Catalina se decidió. Desenterró todos los papeles financieros de Fernando y los revisó hasta el amanecer. Tenía una pequeña propiedad en Puebla que había heredado de un tío. Estaba totalmente pagada, sin adeudos. Si vendía esa casa, podría saldar a los acreedores más apremiantes y ganar tiempo para hallar una solución definitiva. Pero vender una casa tardaría meses, y yo no tenía meses. Tenía semanas, tal vez días. Entonces, recordó algo que Fernando le había dicho una vez. Tenía un amigo en México, un abogado, licenciado Sánchez, al que le debía un favor. Tal vez él podría acelerar la venta o encontrar otra solución legal. 3 días después, Catalina partió a la Ciudad de México. Dejó la hacienda en manos de Macario y con órdenes explícitas de que Rafael siguiera trabajando en la casa principal. El viaje era de 2 días, y cada hora la ponía más nerviosa. El licenciado Sánchez era un hombre mayor, amable y de mente aguda. Le escuchó atentamente, revisó los papeles y asintió. «Puedo ayudarla, doña Catalina. Conozco a un inversionista que busca terrenos en Puebla. Podría cerrar la venta en 2 semanas si está dispuesta a vender por debajo del valor de mercado. También puedo hablar con los acreedores de don Fernando y conseguirles mejores plazos de pago». Era un milagro, pequeño, pero suficiente. Catalina sintió que podía respirar por primera vez en semanas. «Gracias, licenciado. No sabe cuánto esto significa para mí». «Hay más», dijo el abogado mirándola. «Veo que está preocupada por algo más que por el dinero. Si tiene algún otro asunto legal en el que pueda asistirla». Catalina vaciló. Era peligroso confiar en un extraño, pero también necesitaba asesoramiento legal para lo que iba a hacer con Rafael. Con cautela, sin dar pistas, indagó en los pasos para liberar a un esclavo. El licenciado Sánchez la miró fijamente.
La manumisión de un esclavo necesita papeles y registro. El amo solo firma ante notario una carta de libertad. Pero, hizo una pausa dramática, hay que tener cuidado con las apariencias. Una viuda joven que acaba de comprar un esclavo y lo liberta poco después puede levantar sospechas. Entiendo. Catalina se sonrojó. Mi consejo, prosiguió el abogado, es esperar un tiempo razonable, 6 meses, 1 año. Deje que la gente se habitúe a verlo en su propiedad. Luego puede dejarlo ir en secreto, tal vez diciendo que resultó ser un gran trabajador. Mientras tanto, mantén las apariencias. Era el mismo consejo que su sentido común le había dicho, pero oírlo de un experto lo hacía más real, más desalentador. 1 año más. Rafael tendría que soportar 1 año más de esclavitud, y ella, 1 año más de esta agonía. Cuando volvió a San Jerónimo 4 días después, la hacienda estaba revolucionada. Macario la recibió con rostro sombrío. Doña Catalina, tenemos un problema. El esclavo Tomás intentó fugarse anoche. Lo capturamos yendo para Veracruz. Según la ley, debemos azotarlo en público para escarmiento de otros. El mundo se detuvo. Catalina se quedó sin aliento. ¿Dónde está? Encadenado en el establo. Esperé a que regresara para darle el castigo que merece. Catalina corrió al establo sin importarle la dignidad o las apariencias. Rafael estaba atado a un poste con nuevas heridas en la cara y el cuerpo. Al verla entrar, cerró los ojos, derrotado. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Porque no pude más. Su voz se quebró. Estar tan cerca de ti y no poder tocarte, verte todos los días y saber que nunca podría estar contigo. Creí que si escapaba, al menos moriría intentando ser libre. Es mejor que esto. Tuviste que castigarme con tu ausencia mientras intentaba resolverlo. ¿No me crees? No es una cuestión de confianza, Catalina. Es por supervivencia. Mi alma no soporta más esta agonía. Prefiero morir. Macario entró al establo en ese instante. Doña Catalina, los demás esclavos aguardan. Tenemos que hacer el castigo público ahora o perderemos el control. Una fuga sin castigo abre el camino a otras. Catalina cerró los ojos a punto de tomar la peor decisión de su vida. Si no castigaba a Rafael, perdería el control de la hacienda. El resto de los esclavos vería debilidad que podrían aprovechar. Pero castigarlo era sumergirse en el mismo sistema cruel que lo había destrozado durante 16 años. 10 azotes, dijo al fin con la voz temblorosa. Y quiero hacerlo yo misma. Macario la miró, sorprendido. ¿Usted, doña? Una dama no debería. Dije que lo haré yo. Rafael la observó con rostro inescrutable mientras se lo llevaban al patio principal. Los demás esclavos fueron obligados a reunirse para observar el castigo. Catalina sujetó el látigo con manos temblorosas. El cuero trenzado se sentía como el peso de todos sus pecados. «Perdóname», susurró levantando el látigo. El primer golpe llegó y Rafael apenas se movió. El segundo, el tercero. Catalina lloraba mientras azotaba, cada latigazo una condena de su propia falta de valentía. No estaba golpeando fuerte. Cualquiera que supiera pelear podría darse cuenta. Pero el gesto estaba ahí. Cuando terminó, Rafael estaba sangrando, pero no lo suficiente. Tras 10 azotes, Macario arrugó el ceño, pero no dijo nada. Los esclavos fueron dispersados y Rafael fue devuelto al establo. Aquella noche, Catalina lo curó en silencio, untando ungüentos en las heridas que ella misma había provocado.
Ambos guardaron silencio un rato. «Lo siento», dijo al fin Catalina. «No tuve opción». «Lo sé». Rafael la miró con ojos cansados. «Y yo también lo siento. No debí huir. Pero, Catalina, debes saber esto. No te puedo prometer que no lo volveré a intentar. La libertad, aunque sea la muerte, es más fuerte que mi voluntad de permanecer. Entonces, dame 3 meses», rogó. 3 meses para vender la casa en Puebla, saldar las deudas y desaparecer sin alertar a nadie. Solo 3 meses más, Rafael. ¿Y luego qué? Su voz estaba amarga. Luego me liberarás y me iré. Seré un hombre libre porque sé que existes, porque mis hijos pudieron haber sido los que duermen en tu casa. ¿Esa es tu idea de libertad? No sé todas las respuestas, reconoció Catalina, pero es mejor que la muerte, mejor que la esclavitud. Rafael se quedó callado un rato. Finalmente asintió. 3 meses. Pero si al cabo de los 3 meses no se resuelve, me voy de todos modos, con o sin tu permiso. Los siguientes 2 meses fueron una prueba de paciencia y desesperación. La venta en Puebla se realizó, y con el dinero, Catalina saldó a los acreedores más apremiantes y obtuvo algo de respiro. Pero la libertad de Rafael era un problema sin respuesta. Entonces, una tarde de julio, alguien llegó a la hacienda. Era un hombre mayor, moreno, y vestido de forma sencilla, pero digna. Se inclinó ante Catalina. «Doña Catalina, soy Sebastián Montes. Soy el tío de Rafael Montes, el hijo de mi hermano Miguel, que llegó a México hace muchos años y nunca volvió a Portugal». El corazón de Catalina se aceleró. «¿Cómo me encontró?» «He buscado a Rafael durante años. Me llegó la noticia de que un esclavo por aquí coincidía con su descripción. Vengo a darle dinero para comprar su libertad, si es que es mi sobrino». Era como si el cielo finalmente respondiera a sus plegarias. Con las manos temblando, Catalina llamó a Rafael. Al verlo, el anciano se echó a llorar. «Rafael, hijo de mi hermano, te creímos muerto hace años». El reencuentro fue emotivo. Sebastián relató que la familia en Portugal había prosperado en los últimos años con el comercio de especias. Cuando se enteraron del naufragio del barco de Rafael, pensaron lo peor, pero nunca perdieron la esperanza. Finalmente, un viejo compañero de barco superviviente dijo que había visto a alguien que se parecía a Rafael vendido como esclavo años atrás. Sebastián había gastado una fortuna en detectives privados, persiguiendo pistas por todo el mapa. «Tengo suficiente dinero para comprar tu libertad», dijo el anciano, «y llevarte de regreso a Portugal para reclamar tu herencia familiar». Era la respuesta. Rafael podría quedar libre sin delatar a Catalina. Podría rehacer su vida, recuperar la dignidad que le habían robado. Pero cuando Catalina vio la mirada en el rostro de Rafael, supo que no era tan sencillo. «Necesito pensar», dijo finalmente Rafael. Aquella noche se vieron por última vez en la biblioteca. La luna llena se colaba por la ventana, bañándolos en plata. «Podrías ser libre», dijo Catalina. «Podrías tener una vida real, lejos de aquí, lejos de todo esto. Pero lejos de ti, Catalina». «No, espera, déjame hablar». Se acercó a ella, rompiendo todas las reglas no dichas entre ellos. 16 años te he amado en secreto. Cada cicatriz en mi cuerpo es un testimonio de ese amor. Cada noche que deseé rendirme, pensé en tu rostro y hallé la fuerza para seguir. Y ahora que te encontré, debo marcharme,
¿Dejarte atrás y fingir que nunca estuviste aquí? No veo otra manera. Catalina también lloraba. Si permaneces, siempre serás mi esclavo o un liberto en mi casa. Las personas hablarán, nos juzgarán, mis hijos pagarán, pero si te vas, puedes ser libre. ¿Y tú serás libre? Nunca lo he sido, pero al menos sabré que tú lo eres. Rafael la tomó de las manos y, por primera vez desde que se reunieron, la besó. Fue un beso de 16 años de anhelo, de dolor, de amor no muerto. Cuando se despidieron, ambos sabían que era un adiós. «Aceptaré la oferta de mi tío», dijo Rafael al fin. «Me voy a Portugal, pero primero, prométeme algo, cualquier cosa. Cuando tus hijos crezcan, háblales de mí, no como tu esclavo, sino como el que amaste antes que al padre. Quiero que sepan que su madre amó de verdad, aunque las cosas no salieron como esperábamos. Lo prometo». Al día siguiente se cerró la parte legal. Sebastián desembolsó el precio que se pagó por la libertad de Rafael, más una buena suma extra en gratitud a Catalina por haberlo tratado bien. Los papeles se firmaron ante notario y Rafael Montes dejó de ser esclavo. Cuando el carruaje que lo llevaría a Veracruz y de ahí a un barco a Portugal estuvo listo, toda la hacienda salió a despedirlo. El resto de los esclavos lo observaba con envidia y esperanza, como una prueba de que la libertad era posible. Catalina se mantuvo distante, interpretando el papel hasta el final. Pero cuando Rafael la observó por última vez, antes de subir al carruaje, sus ojos revelaron todo lo que sus labios no podían confesar. El carruaje se alejó por el camino polvoriento y Catalina se quedó de pie, observándolo hasta que se desvaneció en la distancia. Sintió que una parte de sí se iba con él, pero también experimentó una extraña paz. Rafael era libre. Eso debería bastar. Aquella noche, sola en su habitación, Catalina abrió el medallón que guardaba el retrato de un Rafael joven. Lo observó durante un tiempo, y luego lo cerró y lo guardó en el cajón más profundo de su escritorio. Era momento de dejar atrás el pasado y vivir el presente. Pero antes de irse a la cama, escribió una carta que tenía la intención de entregar a sus hijos cuando crecieran. En ella reveló la verdad sobre Rafael, sobre su amor y sobre cómo a veces amar significa dejar ir. 3 años más tarde, llegó una carta desde Portugal. Se había casado con una mujer de buena familia, había heredado el negocio familiar, tenía un hijo. Escribía que al fin había hallado la paz, aunque siempre dejaría parte de su corazón en México, en una hacienda donde una vez fue vendido por 17 centavos a la única mujer que amó. Catalina guardó la misiva y el medallón. Le había dado la libertad y él le había dado la supervivencia. No era el final que habrían elegido, pero era el final que el destino les había dado.